Unidad de Semiología, Exploración Pulmonar. Quien les habla, Hugo Guaychupalizaya. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar sobre la exploración física del tórax, forma parte del proceso de razonamiento clínico y ya durante el proceso de estudio de las enfermedades respiratorias. Bueno, esto debido a que permite la generación de hipótesis, o sea, ¿qué está pasando? Esto va a requerir de una sensibilidad especial por parte del médico, que ya se va adquiriendo con la práctica. Y aunque tiene ciertas limitaciones, no puede ser sustituida por la tecnología. Bueno, antes de entrar en el tema en sí, ya veremos lo que son las líneas y regiones del tórax, que son importantes para poder realizar una exploración. Bueno, aquí en la imagen lo que podemos ver son las líneas y regiones del tórax. Y ya de inicio hay que identificar las líneas y regiones que permiten la localización topográfica de las alteraciones pleuropulmonares, y de tal forma que ya al ubicarlas se hará posible el seguimiento secuencial y ordenada de la exploración. Bueno, antes que nada vamos a ver las líneas, ¿no? En la siguiente diapositiva, en donde ya podemos ver primeramente en la primera figura lo que es la línea medio esternal, que está ubicada en la parte media del esternón, que esta desciende a lo largo del eje, desde lo que es la fosa yugular hasta el apéndice xifoides. Luego vemos lo que es la línea paraesternal, la cual inicia en la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho e izquierdo. Luego vamos a ver lo que es la línea medio clavicular, que desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Luego vamos a ver lo que es la pared lateral del tórax. Vamos a ver la pared lateral del tórax, que esa tiene una línea axilar posterior y presenta una línea axilar anterior. Luego vamos a ver la pared torácica posterior, ¿no? Luego la línea axilar anterior, la línea, la línea media y posterior, que está dividida por dos, la línea axilar posterior y la línea axilar media. Luego la línea vertebral, la línea escapular, luego la línea escápulo-espinal, ¿no? Que esta ya podemos ver empieza en la espina de la escápula y va a terminar en el tercio de la vértebra dorsal. Entonces también vemos la línea infraescapular, ¿sí? Y la línea duodécima dorsal o basal de Mourquinat. Exploración torácica. Para realizar esta actividad, el paciente puede estar en posición de pie, sentado o también acostado en cama. Todo depende del estado general del paciente. Sin embargo, si el estado del mismo lo permite, la posición ideal es con el paciente sentado en un banco, con las manos descansando sobre ambas rodillas. El tórax debe estar descubierto y, desde luego, siempre cuidando el pudor del paciente. El lugar donde ya se lleva a cabo la exploración debe estar bien iluminado, con una temperatura ambiente confortable y con el menor ruido posible. La exploración física del tórax comprende 4 etapas, como ya vimos: la inspección, luego la palpación, la percusión y la auscultación, que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar con lo que es la inspección. Esta consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, tanto de volumen, estado de la superficie y también la movilidad. La inspección es de dos tipos, hay que tenerlo en cuenta, tanto una estática como una dinámica. La inspección estática es posible obtener información del tipo de tórax. También vamos a poder recabar información sobre las deformidades, si existen
alteraciones y ya del estado de la superficie. El tórax normal, hay que tenerlo en cuenta, es simétrico en forma y volumen. Puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y el sexo del sujeto. En los hallazgos que ya vamos a poder encontrar están alteraciones en la forma. Pueden ser asimétricas con la presencia de abombamiento, como es en el caso de lo que es el derrame pleural o de lo que es o de lo que es un neumotórax hipertensivo. Cuando hablamos de la inspección dinámica, permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en las que se refiere lo que es la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría. Palpación. Consiste en el examen de tórax, utilizando el tacto como herramienta. Se debe evaluar la excursión respiratoria y vibraciones vocales. La excursión torácica se examina ubicando ambas manos en la espalda, primero en las escápulas y luego en la base del tórax, con los pulgares juntos, ya dejando como un pellizco de piel, como vemos en la imagen, ¿no? Y se observa la separación de estos con la inspiración del paciente. Las vibraciones vocales se estudian apoyando la mano suavemente, pero completa, mientras el paciente dice 33. Mientras el paciente dice 33, para mayor precisión se utiliza el dedo ulnar de la mano. Bueno, vamos a hacer algunos hallazgos al momento de la palpación, como por ejemplo la disminución de la excursión respiratoria. ¿Y qué se puede dar en infiltración difusas o esclerosis sistémica en caso bilateral? Y si es unilateral, se da en neumotórax y ya derrame pleural. Vamos con lo que es la percusión. Bueno, cuando hablamos de percusión, es una parte importante de la semiología de tórax, puesto que los hallazgos nos orientan en la auscultación, que se seguirá posteriormente. Se debe tener cuidado con la técnica que se emplea. El procedimiento debe ser ordenado, evaluando ambos campos pulmonares, ya de forma simétrica, además para generar una adecuada propagación de sonido. La percusión se efectúa en los espacios intercostales, también en lo que es la vibración y ya vocal, estas pueden estar aumentadas o también disminuidas. Un aumento de las vibraciones se da en condensaciones, mientras que una disminución puede observarse en derrame pleural o neumotórax. Bueno, la técnica de percusión no es sencilla y se debe considerar la ubicación del dedo flexímetro, el que está apoyado en el tórax, en el cual se percute la fuerza y la tensión de la muñeca. Una técnica adecuada se logra cuando el dedo flexímetro está apoyando plano sobre la superficie, por lo menos las dos primeras falanges distales. La fuerza suficiente para producir sonido y la muñeca, y lo suficientemente suelta para transmitir la energía del antebrazo al que se percute, y se genera un rebote en la mano percutora. Muy bien. En esta imagen se puede ver un esquema del movimiento de la mano percutora, elevándose para adquirir energía, descendiendo y ya volviendo a la posición inicial, sin mantener el contacto sobre el plexímetro. Entonces, haciendo una recomendación para realizar una percusión ordenada, es seguir lo que es el esquema de estas imágenes, en la cual estamos partiendo desde desde las zonas superiores de campos pulmonares, y ya de un lado al otro, para después descender e ir alternando de esta forma a explorar en toda su magnitud el tórax. Muy bien. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar en lo que es la percusión? Entonces, primeramente vamos con lo que es la matidez.
es un sonido seco. Ah, es un ejemplo, es, bueno, un ejemplo es sobre la silueta cardíaca, donde encontramos una matidez fisiológica, mientras que si es que esta fuera patológica, se encuentra en el derrame y condensación. El timpanismo fisiológicamente se halla en lo que es el epigastro o en el espacio de Traoré. Pero si este fuera patológico, se encuentra en casos de neumotórax. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la auscultación. Es la parte principal del examen físico, la cual será guiada por los hallazgos encontrados en etapas previas. Como todo examen, la auscultación con el fonendoscopio debe ser ordenada y secuencial, de cefálica a caudal en forma simétrica. Bueno, hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, el paciente debe estar sentado, y ya se debe auscultar de cefálica caudal, como mencionamos antes, y ya se debe respirar por la boca, o el paciente debe respirar por la boca. Ahora, en el caso de existir algún tipo de sospecha en alguna zona de auscultación, entonces se debe seguir con las siguientes recomendaciones. El paciente debe tener una respiración profunda, luego toser, y ya diciendo 33 con voz llena y después con voz cuchicheada, es decir, como una especie de susurro. Muy bien. Ahora, ahora vemos en la imagen en la cual podemos ver una correlación anatómica del sitio más usual, en donde se producen ciertos ruidos. Aquí estamos haciendo una comparación entre una persona sana y una persona enferma. Bueno, ah, bueno, como una forma de resumen, vamos a hablar sobre lo que hablamos hoy acerca del tema. El examen semiológico de tórax debe ser ordenado, partiendo de la inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, para recordar que en la inspección se debe examinar los cuatro costados por anterior y posterior y ambos laterales. La palpación debe ser ordenada y se debe cuidar que la mano no esté totalmente apoyada para estudiar las asimetrías o simetrías que vamos a encontrar en los campos pulmonares. Y cuidando la técnica con la que vamos a realizar. Y finalmente la auscultación debe seguir un orden, siempre. Entonces, cada parte del examen físico debe ser ordenada y con técnicas adecuadas. También y ya teniendo atención en los hallazgos y las definiciones. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.